Hola amigos, vamos a realizar el cálculo para el pH de ácidos débiles polipróticos. Como ejemplo tenemos el ácido carbónico cuya fórmula es HCO3. Si tengo una solución de ácido carbónico con una concentración 0,1 molar, quiero determinar cuál es el pH de esa solución. El ácido carbónico es un ácido débil poliprótico. ¿Qué significa poliprótico? Poliprótico significa que tiene protones. Y protones se los conoce a los iones hidrógeno. Entonces, cuando se dice que es poliprótico, significa que tiene varios protones. El ácido carbónico tiene dos protones, tiene dos iones hidrógeno. Como es un ácido débil, se va a disociar parcialmente y lo va a realizar en dos reacciones. Vamos a ver la primera. La primera sería H2CO3 se disocia en H más HCO3 menos. Es la primera disociación, solamente se está perdiendo un ion hidrógeno. No se pierden los dos iones de hidrógeno al mismo tiempo como es el caso del ácido sulfúrico. Solamente se pierde el uno. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Entonces, como es un electrolito débil y es un ácido, va a tener una constante de equilibrio. A esta constante le vamos a llamar constante de acidez y como es la reacción 1, la primera disociación, sería constante de acidez 1. ¿A qué sería igual esta constante de acidez 1? Sería concentración de H más por concentración de HCO3 menos dividido para la concentración de H2CO3. De los libros o de una bibliografía especializada, consultamos cuánto vale la constante de acidez 1 y me da un valor de 4,3 por 10 a la menos 7. Entonces, la primera disociación sería de esta manera. ¿Cuál sería la segunda disociación? Tendríamos que HCO3, que es desde donde nos quedamos en la primera disociación, se va a disociar de la siguiente manera en H más CO3 2 menos. Esa es la segunda disociación. Se está perdiendo el siguiente ion hidrógeno. ¿Cuál sería la constante de acidez para esta reacción? La vamos a poner Ka2 porque es la segunda disociación. Tendríamos que es igual a H más por concentración de CO3 2 menos dividido para la concentración de HCO3 menos. Consultamos cuánto vale la constante de acidez 2 y tiene un valor de 4,8 por 10 a la menos 11. Entonces, cuando se habla de un ácido débil poliprótico, significa que tiene varios protones y de acuerdo al número de protones que tenga, voy a tener el número de disociaciones. Para el ácido carbónico, como tiene dos protones, tengo dos disociaciones. Entonces, ¿cuál sería el objetivo ahora? Determinar cuál es la concentración de H más de la primera disociación y la concentración de H más de la segunda disociación para de esa manera calcular el pH. Como es un electrolito débil, no lo podemos hacer con la estequiometría, sino tendríamos que hacer con el equilibrio químico. Vamos a hacer el equilibrio químico para la primera disociación. Entonces tendríamos que realizar la tabla que ya hemos manejado. De la siguiente manera, inicio, estequiometría y final. ¿Cuál es la primera especie? Sería H2CO3. La segunda especie tengo H más. Y la tercera especie química HCO3 menos. ¿Cuál es la concentración inicial del ácido carbónico? 0,1 molar. De los iones, 0. La estequiometría me dice X, X y X. Y al final tendríamos 0,1 menos X, 0 más X, X y 0 más X, X. Y planteemos la constante de equilibrio. La constante ya está acá arriba, lo único que vamos a hacer es ir reemplazando los valores. Tendríamos 4,3 por 10 a la menos 7 es igual a concentración del ion hidrógeno, X, concentración del ion bicarbonato, X, dividido para 0,1 menos X.
Como el valor de la constante es pequeña, x va a tender a 0, por lo tanto puedo despejar y tendríamos que el valor de x es 2,07 por 10 a la menos 4. Reemplazando en mi equilibrio, ¿cuál sería la concentración del ácido carbónico en el equilibrio? 0,1 menos 2,07 por 10 a la menos 4 me da 0,0997. La concentración del ion hidrógeno sería 2,07 por 10 a la menos 4 y del ion bicarbonato 2,07 por 10 a la menos 4. Entonces, hasta el momento lo que hemos calculado ha sido cuál es la concentración de los iones en la primera disociación. Ya sé cuál es la concentración del ion hidrógeno en la primera disociación. Para calcular el pH que necesitamos, también calcular cuál es la concentración del ion hidrógeno de la segunda disociación. Vamos a realizar la segunda disociación. ¿Cómo tendríamos? Igual planteamos el equilibrio inicio, la estequiometría y el final. La primera especie es el HCO3-, que sería el reactivo. La otra especie es el H+, y la siguiente especie sería el CO3-2-. ¿Cuál es la concentración inicial del ion bicarbonato? Es la que yo tengo acá arriba. El ion bicarbonato, la concentración inicial sería esta. 2,07 por 10 a la menos 4. La del ion hidrógeno, ¿cuál es la concentración inicial? La que salió de la primera disociación. 2,07 por 10 a la menos 4. Del ion carbonato no tengo nada al inicio. La estequiometría me dice X, X y X. Y al final tendría 2,07 por 10 a la menos 4 menos X. 2,07 por 10 a la menos 4 más X. Y 0 más X que me daría X. Reemplazo mi ecuación de equilibrio que ya la tengo escrita acá arriba. Tendríamos 4,8 por 10 a la menos 11 es igual a X por 2,07 por 10 a la menos 4 más X y dividido para 2,07 por 10 a la menos 4 menos X. Como el valor de la constante de equilibrio K2 es muy pequeña, el valor de X también va a ser pequeño y por lo tanto puedo decir que tiende a 0. Por lo tanto, si despejo, X me va a dar un valor de 4,8 por 10 a la menos 11. Si hago la resta acá en mi tabla tendría 2,07 por 10 a la menos 4 menos 4,8 por 10 a la menos 11. Prácticamente me va a dar lo mismo. Para el siguiente, 2,07 por 10 a la menos 4 más 4,8 por 10 a la menos 11, nuevamente me va a dar lo mismo, 2,07 por 10 a la menos 4. Y del ion carbonatos en el equilibrio sí tendríamos 4,8 por 10 a la menos 11. Entonces, para calcular el pH que necesitamos, la concentración total del ion hidrógeno. Este valor que sacamos en la segunda tabla es la concentración total del ion hidrógeno, porque estamos sumando lo que tenemos al inicio más lo que se formó de la segunda disociación. ¿Cuánto es el valor? 2,07 por 10 a la menos 4. Entonces, para calcular el pH tendríamos pH es igual a menos logaritmo de concentración de H más. pH va a ser igual a menos logaritmo de 2,07 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, pH va a ser igual a 3,68. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Determinamos cuál es la concentración del ion hidrógeno en la primera disociación, luego en la segunda disociación, y con eso es lo que estamos determinando el pH. Si nos fijamos en las tablas, estamos viendo que el aporte del ion hidrógeno en la segunda disociación prácticamente es nulo.
es una cantidad muy pequeña comparado con el aporte de la primera disociación. Vamos a realizar con otro ácido. Con el ácido oxálico. ¿Cuál es la fórmula del ácido oxálico? Tendríamos H2C2O4. Tengo una solución 0,2 molar de ácido oxálico y quiero determinar cuál es el pH de esa solución. Nuevamente, el ácido oxálico es un ácido poliprótico porque tiene 2 protones y es débil. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El número de disociaciones va a ser el número de protones, por lo tanto tengo 2 disociaciones. La primera, ¿cuál sería? H2C2O4, ácido oxálico, se disocia en, desprende solamente un hidrógeno y me queda HC2O4 menos. La constante de equilibrio sería constante de acidez 1 porque es la primera disociación y sería igual a H más por la concentración molar de HC2O4 menos dividido para la concentración de el ácido oxálico. ¿Cuánto vale la constante de acidez 1? 6,5 por 10 a la menos 2. Ok. Vamos a realizar la disociación 2. Tendríamos, ¿de dónde partimos la disociación 2? De este ion, HC2O4 menos. Se disocia en, va a desprender el siguiente protón y tengo también C2O4, 2 menos, el ion oxalato. La constante de acidez 2 tendríamos concentración de H más por concentración de C2O4, 2 menos, dividido para la concentración de HC2O4 menos. ¿Cuánto vale la constante de acidez 2? Tiene un valor de 6,1 por 10 a la menos 5. ¿Cómo sé la concentración de los iones de mis disociaciones? Mediante el equilibrio químico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular cuál es la concentración del ion hidrógeno en la primera ecuación, luego en la segunda disociación y de acuerdo a eso puedo calcular el valor del pH. Vamos con la primera disociación. ¿Qué tendríamos que hacer? La tabla para encontrar las concentraciones. Y voy a decir inicio, la estequiometría y final. Y vamos haciendo para la primera disociación. ¿Cuál sería la primera especie? H2C2O4. H más y HC2O4 menos. ¿Cuál es la concentración inicial del ácido oxálico? 0,2 molar. Del ion hidrógeno 0 y del otro ion 0. La estequiometría me dice X, X y X. Al final tendríamos 0,2 menos X, 0 más X me da X y 0 más X me da X. Vamos a reemplazar en la constante de equilibrio para la primera disociación, que ya la tenemos arriba. ¿Cómo podríamos escribir? 6,5 por 10 a la menos 2 es igual a X por X dividido para 0,2 menos X. En este caso, como la constante no es tan pequeña, yo no puedo decir que el valor de X va a ser pequeño y tiende a 0. Por lo tanto, se me va a producir una ecuación cuadrática con dos valores de X. X1 va a tener un valor de menos 0,1511 y X2 va a tener un valor de 0,0861. Rechazo el valor de X1 porque no puedo tener valores negativos, así que en la tabla tendríamos cuánto es la concentración del ácido oxálico en el equilibrio. 0,2 menos 0,0861 me va a dar 0,0861.
1139. ¿Cuál va a ser la concentración del ion hidrógeno? 0,0861 y la otra sería 0,0861. Por lo tanto, hasta el momento hemos calculado cuál es la concentración del ion hidrógeno en la primera disociación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? La segunda disociación. Tendríamos que igual realizar la tabla para determinar las concentraciones de mis especies químicas. Y voy a tener inicio, estequiometría y final. ¿Cuál sería la primera especie química? El HC2O4-. La segunda especie química sería el ion hidrógeno. Y la última especie química para mi disociación sería el ion oxalato. ¿Cuánto es la concentración del HC2O4-? Es la que se produjo en la primera disociación, es decir, 0,0861. La concentración del ion hidrógeno también es lo que se produjo en la primera disociación, 0,0861. Y la concentración del ion oxalato al inicio es 0. La estequiometría me dice X, X y X. Al final tendríamos 0,0861 menos X, 0,0861 más X y 0 más X que me va a dar X. Reemplazo en mi ecuación del equilibrio y tendríamos 6,1 por 10 a la menos 5 es igual a X por 0,0861 más X dividido para 0,0861 menos X. Como el valor de la constante de equilibrio K2 es pequeño, ahora sí puedo decir que las X tienden a 0. Por lo tanto, despejando me va a quedar igual que X es igual a 6,1 por 10 a la menos 5. Si yo reemplazo en mi tabla tendríamos que aquí la diferencia va a ser 0,0860, acá tendríamos 0,0862 y acá tendríamos 0,0861. ¿Cómo calcularíamos el pH? Tendríamos que pH es igual a menos logaritmo de concentración de H+. ¿Cuál es la concentración de H+? La que se produce en la segunda disociación. ¿Por qué? Porque en la segunda disociación estoy teniendo lo que tengo en la primera disociación más el aporte de la segunda disociación. ¿Cuánto es? 0,082. pH va a ser igual a menos logaritmo de 0,0862. Tengo un valor de pH de 1,06. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este ejercicio? Que el aporte de la primera disociación fue 0,0861. El aporte de la segunda disociación prácticamente es muy bajito, es 6,1 por 10 a la menos 5. No está contribuyendo de una manera significativa a toda la producción de H+ en la segunda disociación. Igual pasó en el ejemplo anterior, que teníamos que el aporte de la segunda disociación solamente es muy pequeño comparado con la concentración de H+ de la primera disociación. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que para calcular el pH solamente podríamos llegar hasta la primera disociación y calcular con la concentración de H+ de la primera disociación sin tener que estar haciendo la segunda disociación, como lo vemos aquí. Si hubiésemos calculado solamente el pH con la primera disociación, no hubiera hecho falta calcular la segunda disociación para el ácido carbónico. Para el ácido oxálico igual vemos que prácticamente el aporte de la cantidad de hidrógeno, del ion hidrógeno en la segunda disociación es muy pequeño. Así que si hubiésemos calculado el pH con la concentración de ion hidrógeno de la primera disociación, nos va a dar un valor similar. Entonces, no hubiese sido necesario realizar el cálculo del hidrógeno de la segunda disociación. Entonces, en ejercicios posteriores, si me dice calcular el pH del ácido carbónico o del ácido oxálico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Solamente realizar la primera disociación y calcular el pH con el hidrógeno de la primera disociación. No es necesario realizar la segunda disociación porque vemos que el aporte del ion hidrógeno es despreciable. Hagamos otro ejemplo. Tenemos otro ácido débil poliprótico, el ácido sulfídrico, H2S. Tengo un ácido sulfídrico con una concentración 0,5 molar. Quiero determinar cuál es el valor del pH para esa solución. Vamos a realizar. Como es un ácido poliprótico, tiene dos hidrógenos y como es débil va a tener dos disociaciones. La primera disociación sería H2S me va a dar H más HS menos. La constante de acidez 1 va a ser concentración de H más por concentración de HS menos, dividido para la concentración de H2S. ¿Cuánto vale la constante de acidez 1? 9,1 por 10 a la menos 8. Vamos con la segunda disociación. Tendríamos que partimos de el HS menos para darme H más S2 menos. ¿Cuál es la constante de acidez 2? Tendríamos H más S2 menos dividido para HS menos. Constante de acidez 2 tiene un valor de 1,2 por 10 a la menos 15. ¿Cómo determinamos la concentración del ion hidrógeno en la primera disociación y en la segunda? Mediante el equilibrio químico. Hagamos el equilibrio químico para la primera disociación y tendríamos inicio, la estequiometría y final. Vamos realizando la tabla para cada una de las especies químicas. La primera es H2S. La segunda es el ion hidrógeno. Y la última es el HS menos. La concentración inicial del ácido sulfídrico es 0,5 molar. De sus iones al inicio es 0. La estequiometría me dice X, X y X. Y al final tendríamos 0,5 menos X, 0 más XX y 0 más XX. La constante de equilibrio ya está definida acá arriba. Vamos haciendo el reemplazo. 9,1 por 10 a la menos 8 es igual a X por X dividido para 0,5 menos X. Como la constante tiene un valor pequeño, X tiende a 0 y podemos decir que el valor de X me va a dar 2,1 por 10 a la menos 4. Reemplazando en mi tabla tendríamos que 0,5 menos 2,1 por 10 a la menos 4 me da 0,49. De ion hidrógeno tendríamos 2,1 por 10 a la menos 4 y de HS tendríamos 2,1 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cómo calcularíamos el pH? Para calcular el pH lo haríamos de la siguiente manera. Tengo un valor de pH de menos logaritmo de H más. ¿Qué es lo que estábamos diciendo en los ejercicios anteriores? Que cuando tengo un ácido poliprótico, la cantidad de ion hidrógeno que se produce en la segunda disociación es muy pequeña comparada con la cantidad de ion hidrógeno que se produce en la primera disociación. Por lo tanto, si yo solamente realizo el primer equilibrio y ya sé cuánto es la concentración del ion hidrógeno, no es necesario realizar la segunda disociación. Así que vamos a calcular el pH. pH va a ser igual a menos logaritmo de 2,1 por 10 a la menos 4. Me da un valor de pH de 3,68. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Mencionamos que en la segunda disociación
la cantidad que se produce del ion hidrógeno, la concentración, es muy pequeña. El aporte es muy pequeño, por lo tanto no me va a representar significativamente la cantidad total del ion hidrógeno y solamente calculamos el pH con la primera disociación. Por último, vamos a determinar el pH de una solución de ácido fosfórico, H3PO4, que tiene una concentración 0,1 molar. El ácido fosfórico es un ácido poliprótico, tiene 3 protones, 3 iones de hidrógeno. Entonces va a tener 3 disociaciones. Vamos con la primera. H3PO4 se disocia en H más H2PO4 menos. Tendríamos que la constante de acidez 1, porque es la primera disociación, es igual a H más multiplicado por H2PO4 menos dividido para la concentración de H3PO4, y de las tablas sacamos el valor de la constante de acidez 1, que tiene 1,1 por 10 a la menos 2. Vamos con la segunda disociación. Tendríamos H2PO4 menos se disocia en H más HPO4 2 menos. Se está disociando en su segundo hidrógeno. ¿Cuál sería la constante de acidez 2? Sería concentración de H más multiplicado por la concentración de HPO4 2 menos dividido para la concentración de H2PO4 menos. El valor de la constante de acidez 2 es 7,5 por 10 a la menos 8. La tercera disociación, ¿cuál sería? Tendríamos HPO4 2 menos se disocia en H más PO4 3 menos. Constante de acidez 3 va a ser igual a concentración de H más por concentración de PO4 3 menos dividido para la concentración de HPO4 2 menos. El valor de la constante de acidez 3 es 4,8 por 10 a la menos 13. Entonces, en el equilibrio, ¿cómo puedo saber la cantidad de hidrógenos que se produce? Debería calcular de la primera disociación, luego debería calcular de la segunda disociación y luego de la tercera disociación. Para calcular el pH, ¿cómo lo haríamos? Deberíamos sumar los hidrógenos que tengo de las 3 disociaciones y con eso calculo el pH. Vamos haciendo con la primera disociación. ¿Cómo lo haríamos? Con la tabla que ya la hemos manejado. Tendríamos al inicio la estequiometría y al final. Y vamos realizando la tabla correspondiente. La primera especie química sería H3PO4. La segunda especie química tendríamos el ion hidrógeno. Y la tercera especie química, el H2PO4. ¿Cuál es la concentración inicial de ácido fosfórico? 0,1 molar. De los iones tengo 0 y 0. Estequiométricamente tengo X, X y X. Y al final tendríamos 0,1 menos X, 0 más X, X y 0 más X, X. ¿Cuál es la constante de acidez? 1, ya la tenemos definida arriba, solamente vamos a ir reemplazando. Tendríamos 1,1 por 10 a la menos 2
es igual a x por x dividido para 0,1 menos x. Como la constante tiene un valor no es tan pequeño, el valor de x no va a ser tan pequeño y yo no la puedo simplificar. Entonces voy a tener una ecuación cuadrática en donde tengo x1 y tengo x2. ¿Cuánto vale x1? Menos 0,0391 y x2 es 0,0281. Rechazo el valor negativo porque no puedo tener valores negativos y me quedaría que ¿cuánto vale x? 0,0281. Entonces, ¿cuál sería la concentración de ácido fosfórico en el equilibrio? 0,1 menos 0,0281 me da un valor de 0,0719. Del ion hidrógeno 0,0281 y del H2PO4 menos 0,0281. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Calcular la segunda y luego la tercera disociación. Entonces, la segunda disociación, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una cantidad de hidrógenos tan pequeña que no es comparable con la cantidad de hidrógenos que se produce en la segunda disociación. Por lo tanto, podría decir que hasta la segunda disociación voy a tener la misma concentración de iones hidrógeno, como lo vimos en los ejemplos de los ácidos con los que trabajamos anteriormente. Para la tercera disociación, ¿qué es lo que voy a ver? Con mucha más razón voy a decir que la concentración de iones de hidrógeno va a seguir permaneciendo constante porque el aporte de la tercera disociación es muy pequeño comparado con el aporte de iones de hidrógeno que existen en la primera disociación. Por lo tanto, como calculamos el pH, tendríamos que pH es igual a menos logaritmo de H más. pH va a ser igual a menos logaritmo de 0,0281. pH me va a dar un valor de 1,55. Entonces, para el ácido fosfórico con una concentración dada, lo único que yo voy a hacer es realizar la primera disociación. En la primera disociación veo cuánto se produce de iones de hidrógeno y con esa cantidad de iones de hidrógeno es la que se calcula el pH. No es necesario realizar la segunda disociación ni la tercera. ¿Por qué? Porque en la segunda disociación y en la tercera disociación se va a producir una cantidad de iones de hidrógeno muy pequeña comparada con la cantidad de iones de hidrógeno que se produce en la primera disociación. Entonces no es necesario realizar la segunda ni la tercera disociación. Solamente con la primera basta para calcular el pH. Hasta una nueva oportunidad.